La historia de mi villano favorito comenzó mucho antes del nacimiento de Gru, en 1960. Esto porque todo el universo de una de las mejores franquicias de películas de animación de la historia tuvo inicio mucho antes de que los humanos habitaran la superficie del planeta. Millones de años atrás, un pequeño grupo de seres amarillos comenzaron a desarrollar inexplicablemente el hábito de seguir al ser más despreciable que encontraran. Las eras pasaron y los seres vivos evolucionaron, y con ellos los Minions también evolucionaron y comenzaron a caminar sobre dos piernecitas, con algunos de ellos teniendo dos ojos y otros solo uno, pero todos adorando comer plátanos y sirviendo al ser vivo más cruel que encontraran. El detalle es que los Minions conocidos son un total de 899, según los creadores de la franquicia, y son prácticamente inmortales, ya que no envejecen y no pueden ser asesinados. Así, a medida que sus maestros iban desapareciendo, la mayoría a causas de los propios Minions, siempre buscaban un nuevo maestro aún más cruel para reemplazar al anterior, y después de ser expulsados por su último maestro, el dictador francés Napoleón, y pasar cientos de años sin servir a ningún tipo de villano, un pequeño grupo con 3 Minions salen en busca de un nuevo maestro y llegan hasta los Estados Unidos, donde terminan en la mayor convención de villanos del mundo, y allí conocen a la dulce, hermosa y terriblemente cruel Scarlet Overkill. Bob, Stuart y Kevin logran entonces el puesto de lacayos de la mayor supervillana del mundo en esa época, y con eso la misión de robar la corona de la reina de Inglaterra, lo cual logran hacer, con Bob incluso convirtiéndose en rey de Inglaterra en el proceso después de conseguir sacar la espada de Excalibur de la roca sagrada. Sin embargo, después de que Scarlet intentara acabar con la vida de sus propios lacayos, ellos se rebelan contra su maestra, recuperan la corona y la devuelven a la reina de Inglaterra, solo para que Scarlet la robara nuevamente y el pequeño y joven Gru la robara a la supervillana a continuación usando su rayo congelante. Inclusive esa corona está con el villano hasta los días de hoy. Al ver aquello, todos los Minions que ya estaban en Inglaterra ahora se quedan maravillados, y como es de su naturaleza, ahora ellos eligen al pequeño jefe para ser su nuevo maestro. Y ellos acaban siguiendo al pequeño Gru hasta el otro lado del Atlántico en los Estados Unidos, donde el nuevo mini jefe vive, que en realidad no quiere tener 899 nuevos residentes viviendo en su casa. Sin embargo, después de asistir y hacer cara de pobres, los seres amarillos logran convencer al futuro mayor villano del mundo a aceptar al grupo como sus servidores. Entonces comienzan a construir y estructurar el refugio del mini supervillano. Después de una entrevista en la que Gru fue completamente desaparecido por el Vicious 6, nuestro villano favorito, en su versión infantil y peluda, termina robando el amuleto del zodíaco que los propios villanos habían robado de su antiguo líder, el Knuckles. Después de una persecución alucinante, donde el mini jefe y los 3 Minions principales acaban despistando al grupo de villanos, regresan al refugio, pierden el amuleto, recuperan el amuleto, y Gru termina siendo entrenado por el ex líder del Vicious 6, que ahora eran solo 5 villanos, ya que Knuckles fue expulsado sumariamente al inicio de la película. Y si también te gustó mucho la segunda película de los Minions, demuéstralo y coméntalo aquí abajo, #villanos. Hablando de ellos, el grupo de villanos logra entonces secuestrar a Gru y recuperar el amuleto, lo que obliga a los Minions a entrenarse en artes marciales y junto con el mentor del mini jefe partir en busca de rescatar al niño que estaba atado en las manecillas del reloj gigante. Después de una batalla intensa, los Minions logran liberar al mini jefe y la ABL consigue entonces atrapar al grupo de villanos, aunque al costo de la vida del Knuckles salvaje. Al menos eso es lo que todos creían hasta que el mentor de Gru aparece sano y salvo en su propio entierro. You can't do anything alone. Find your tribe and never let them go. Después de todo finalizado, Gru todavía consigue reclutar al Dr. Nefario, mucho más joven, para trabajar con él y los Minions, formando así el grupo que conocemos en la primera película lanzada en 2010, donde nuestro villano favorito era conocido como el más intrépido y exitoso villano de su generación, hasta descubrir que otro villano desconocido estaba realizando proezas aún mayores que las suyas, como robar las pirámides de Egipto, por ejemplo. Gru entonces revela a sus cómplices y secuaces
entonces su mayor plan que tenía incluso antes de que los Minions entraran en su vida: robar la luna. El problema es que para lograrlo necesitaría dinero que aún no tenía, y por eso su mejor alternativa sería recurrir al Banco del Mal, que conocía desde que aún era un niño, cuando su mentor lo llevó allí, con ambos haciéndose pasar por abuelo y nieto para poder robar el cuadro de la Mona Lisa que estaba en la caja fuerte del banco. Incluso es allí donde vemos al señor Perkins aún trabajando como cajero del banco, siendo que él se convertiría en el gerente general de la organización después. Incluso es allí donde vemos por primera vez que Vector ya existía y era hijo del futuro jefe del Banco del Mal, lo que prueba que Vector y Gru tienen prácticamente la misma edad. Gru entonces roba el rayo encogedor que es robado de él por Vector, que sería esencial para encoger la luna y robarla. Como alternativa para entrar en el super refugio de su primer enemigo, nuestro villano termina adoptando a las 3 niñas después de darse cuenta de que las niñas son las únicas que pueden entrar allí, ya que Vector adora las galletas que ellas venden. Después de adoptar a las niñas y comenzar a apegarse a ellas y también al no conseguir ningún centavo, Gru comunica a sus servidores que desistiría del plan de robar la luna. En ese momento los Minions se movilizan motivados por el poco dinero que las propias niñas tenían y le dieron a Gru para lograr su objetivo. Incluso es en ese momento que vemos una vez más la corona de la reina de Inglaterra que Gru había robado a Scarlett en la primera película de los Minions. Al final de la película, Gru decide no robar la luna, optando por salvar a Margot y vivir una vida feliz junto a las niñas, mientras que el astro vuelve a su órbita al mismo tiempo que lleva consigo a Vector, como podemos ver tanto al final de la película como en el corto Moon, lanzado por Illumination, donde el villano en lugar de volver a la Tierra termina en Marte. Ah, me arriba a la luna. Oh, espera, un mano. ¡La mano! Dejando su vida de crímenes de lado y tratando ahora de ser un padre de familia respetado, Gru cambia de ramo y termina intentando producir mermeladas. El problema es que el sabor del producto queda simplemente terrible. En medio de esto, la ABL envía a Lucy para reclutar a Gru para una misión donde deberían localizar y neutralizar a un villano que venía robando equipamientos alrededor del mundo. Esto los lleva directamente a El Macho, un antiguo supervillano que había simulado su propia muerte y ahora estaba transformando Minions amarillos y simpáticos en Minions púrpuras, feos e indestructibles, con la idea de crear un ejército de dominación global, todo con la ayuda del Dr. Nefario que había salido del equipo de nuestro villano. Al final, Nefario cambia de lado y ayuda a Gru a derrotar a El Macho, y el padre de las niñas y Lucy se casan al final del filme. Y antes de continuar con la historia de las películas de los Minions y mi villano favorito, vamos a darte un consejo. Si aún no estás suscrito, haz clic en el botón aquí abajo y únete a nuestro equipo de fans de dibujos animados y películas de animación. Ahora casados y cuidando de las niñas juntos, Gru y Lucy trabajan para la ABL cazando villanos, pero después de fallar en capturar a Brad, un ex villano infantil que adora los años 80, nuestro villano es despedido de la organización. Al mismo tiempo, el jefe de los Minions descubre la existencia de un hermano gemelo llamado Drew que él no recordaba, ya que sus padres se habían separado cuando ambos eran solo bebés. Una vez en el país donde su hermano vivía, Gru descubre, número 1, que su hermano no es calvo como él, y número 2, que su padre lo admiraba como villano, ya que Drew no tiene vocación ninguna para ello a pesar de tener bastantes recursos financieros. En medio de la película, los Minions se rebelan contra Gru por el hecho de que su maestro había dejado de ser un villano para ser una persona normal que recoge caca de perro y desatasca inodoros, a diferencia de su anterior que robaba grandes obras de arte y hacía hazañas increíbles. Los Minions entonces van a la cárcel donde se convierten en la pandilla dominante y aterrorizan a los demás presos. Sin embargo, cuando Mel, el Minion responsable de la revuelta, empieza a recordar los momentos felices que pasó al lado de su maestro en los últimos años, los seres amarillos resuelven fugarse y regresar a su maestro. Al final de la película, Drew y Gru logran derrotar a Brad en una batalla final contra su super robot gigante que estaba destruyendo Hollywood como forma de venganza por el hecho de que el ex supervillano infantil había sido dejado de lado después de haber crecido y llegado a la adolescencia, dejando de ser simpático. Al mismo tiempo, los seres amarillos logran ayudar a su jefe. Gru y Lucy entonces recuperan sus trabajos en la ABL. Todo para que al final Drew, que tiene el deseo de ser supervillano, salga con los Minions para realizar maldades y Gru y Lucy les den algunos pocos minutos de ventaja para empezar a cazarlos y encerrarlos en prisión. Después de algún tiempo, vemos que la familia Gru está bien y feliz, y ahora tienen un nuevo
nuevo integrante, el pequeño Gru Jr., hijo de Lucy y de su esposo. Y es exactamente ahí donde comienza la cuarta película de la franquicia, donde vemos que Gru, ahora como agente de la ABL, atrapa a su antiguo compañero de escuela y supervillano Maxime Le Mal, que promete venganza y termina fugándose de la prisión para ir tras el maestro de los Minions. También sabemos que en el cuarto, mientras se esconde de Maxime, Gru deja a la mayoría de los Minions bajo el cuidado de la ABL, que transforma a 5 de los Minions en un grupo llamado Mega Minions, que poseen superpoderes y son capaces de hacer cosas increíbles. Pero todo eso forma parte de la historia del cuarto, que necesitarás ver para saber cómo continuará la saga de los Minions y de mi villano favorito. ¿Ya viste mi villano favorito 4? Comenta aquí abajo para que sepamos. Si aún no lo has visto o solo quieres pasar el tiempo, te dejamos 2 videos en la pantalla para que les eches un vistazo ahora mismo si quieres. Me enteré de que el video de la derecha es muy bueno. Si yo fuera tú, lo vería.